de opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 812. Decía dos verdades que los ecuatorianos, al tenor del anterior debate, un debate más bien informativo, con buena factura, con buena proyección, no para colisionar exclusivamente, sino también para traer módulos de ponernos de acuerdo. ¿Quién de nosotros no ha tenido en su vida una conexión directa con la tierra? Yo creo que nadie. Todo el mundo en Ecuador, de una u otra manera, ha tenido una relación y su visión de vida ha sido, valga la redundancia, una cosmovisión que parte del suelo donde uno nació, de los potreros, de las propiedades, de las pequeñas o grandes fincas de los abuelos, de los tíos. Alguna conexión siempre hubo con una ciudad y una provincia tan indigenista, con gente dedicada al campo, con gente experta en aquello. Desde niños, por lo menos eso nos ha ocurrido a los imbabureños, ¿verdad, doctor Medina? Efectivamente. Así ha sido. Y también entiendo que... Sangre imbabureña. Sangre imbabureña y también... yo me acuerdo de sus parientes íntimos de muchos años que vivían en lo que ahora es la principal avenida de la ciudad de Otavalo. Y siempre eran un referente familiar. Su papá nos debe estar escuchando y sabe que no digo lo contrario a lo que en realidad ocurrió. Bueno, este proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales, así denominado por la Revolución Ciudadana, aspiramos que no sea otro módulo para ingreso de consignas de carácter ideológico, ¿no? Que sea un escenario libre, amplio, para las ideas, para los emprendimientos, para que los nuevos ecuatorianos del campo se especialicen, ojalá en las mejores universidades agropecuarias, y para esta linda tierra ecuatoriana nos traigan las soluciones para una ausencia de alimentos, para un usufructo adecuado de lo que puede dar la tierra y el campo. Aspiremos a que este día no solamente se fijen en las consignas y órdenes y, como les dicen en la mayor parte de los medios, como borreguitos vayan y depositen su adhesión, que intervengan, que participen, que por lo menos voten conociendo por qué lo hacen y no por una orden de la Plaza Grande. Eso es lo que aspiramos. Son las 8:15. ¿Perdón? Lo que dijo Lourdes Tibán. Nos cae bien, claro que sí. Hola, Lourdes. Es que habrá algún otro gobierno, después de Correa, que venga a ser más cagados de los pueblos indígenas de lo que ha hecho Rafael Correa. Yo no creo. Exa FM. Qué bandidos ustedes en producción. Así habla ella. Y en verdad, eso que acabamos de oír, yo no lo voy a repetir, no por santo, sino no es conveniente. Pero eso, así hablan en provincia, y así hablan los indígenas, con un lenguaje y un léxico muy peculiar. Yo celebro esto que hayan hecho en producción. Muy bien, no es ningún irrespeto a nadie. Habrán, dice, ¿no?, gobiernos que como este hayan hecho semejantes, etcétera. Doctor Enrique Herrería Bonet, muy buenos días, muchas gracias. Estamos este momento ya con usted y quisiéramos naturalmente rescatar sus mejores augurios para otras realidades que estamos aguardando y que ojalá
puedan ser limitadas de otros empeños y sean apoyadas estas normas, estas leyes que han impuesto por la fuerza, no de la razón, no de criterios realmente excepcionales, sino porque ellos dicen que hay que apurarse y están en un concurso de aprobar y aprobar y aprobar leyes. La que vamos a escuchar en reflexión del doctor va a ser muy interesante, porque él está liderando un observatorio de derecho, un observatorio de juridicidad, en donde va a sopesar realmente la calidad de leyes que estamos aprobando a esta hora del partido La Revolución Ciudadana. Queremos que nos dé una opinión conjuntamente para que le escuchen sus compañeros de un panel polarizado entre Quito y Guayaquil, integrado por el respetable constitucionalista Gustavo Medina y el señor doctor Juan Carlos Solines, distinguido hombre de derecho, que sirve a la causa nacional. Y la primera interrogante es, ¿cómo ve estas 16 enmiendas? ¿Para qué van a servir? ¿Por qué se empeña tanto el presidente en dejar sembrando y regando este campo fértil para él volver en unos 4 años y encontrar que esta siembra ha otorgado resultados de anexos humanos a su reelección, que no termina el 17, que incluso con la muerte cruzada puede saltarse al 18, lo haría el mismísimo 17. Es decir, el señor presidente es el que decide, casi como un ser supremo, lo que tiene que ocurrir en nuestro país. Así es que le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué aspira de esta discusión de esta ley, doctor Herrería? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muy amable como siempre usted por permitirme conversar con los ecuatorianos, y un afectuoso saludo para Juan Carlos Solines, que es un distinguido jurista, mi amigo, y para un antiguo y muy querido amigo como es Gustavo Medina. El gusto de poder compartir con él este panel. Bueno, esto de aquí responde a una estrategia de carácter totalitario. Mire usted que estamos viendo nosotros en el caso de Venezuela y en el caso de la Argentina también la finalización de un periodo de oscurantismo. En los últimos días del periodo de la señora Kirchner expidió una serie de disposiciones normativas, estamos hablando de leyes, incluso de reglamentos, en el propósito de perjudicar al gobierno de Macri, pero en consecuencia perjudicar al pueblo argentino en general. Y ahora estamos viendo que el señor Maduro en Venezuela y Diosdado Cabello también siguen expidiendo normas en el propósito de impedir que se consagre la voluntad del pueblo venezolano concretado en las urnas hace un par de semanas. En el caso de Ecuador, es el mismo comportamiento estratégico. Desde el primer día del gobierno de Rafael Correa, se estaba respondiendo a estos estímulos que provenían, para todos estos grupos del chavismo, a la estrategia del Foro de Sao Paulo. Precisamente el día de hoy hay un interesante artículo en el diario El País de España que se llama La coartada ideológica, donde se pone de manifiesto como más allá de las coincidencias que podían haber entre el gobierno chavista, el Partido de los Trabajadores en Brasil y el kirchnerismo en Argentina, el trasfondo que los mantenía unidos, imbricados a estos gobiernos de estas tendencias o de esta tendencia, era la corrupción, grandes negociados a espaldas de los pueblos de América Latina, enriquecimientos desorbitados. Hoy día estamos viendo en el caso de un venezolano que ha sido detenido en los Estados Unidos, que precisamente vino al Ecuador para asistir a una
suntuosa boda de un hijo de él, que fue sacramentada, en la cual participó un altísimo funcionario de este gobierno como maestro de ceremonias de esta boda entre venezolanos y ecuatorianos. Esto de aquí ¿Quién era? ha sido perfecto. Estoy hablando de un señor Rincón, me parece que es el apellido. Un señor Rincón detenido en los Estados Unidos por tráfico de influencias y lavado de activos. El ministro era el ministro José Serrano, que ofició como el representante del Estado ecuatoriano para la ceremonia civil. Pero lo que estamos viendo aquí es que se ha creado una superestructura normativa durante casi 9 años en el Ecuador, y una superestructura orgánica, aprovechando el hiperpresidencialismo consagrado en la Constitución ecuatoriana, que ha buscado conculcar todas las libertades de los ecuatorianos. Es precisamente esa superestructura normativa y orgánica la que impide que cuando son vulnerados nuestros derechos fundamentales no tengamos ningún organismo confiable al que recurrir para que reconozca, proteja y ordene la reparación de nuestros derechos. Mire usted lo que está ocurriendo con los chicos del 21 del Arbolito, antes con los del Central Técnico, con los 10 del Uluncoto, con los que rompieron una mampara para que se los ha condenado a años de prisión, cuando el Código Penal vigente a esa época sostenía que solamente podían merecer una pena de prisión de 4 días. 4 días lo transformaron en años de prisión para los que eran críticos del gobierno. La persecución implacable e infame, cobarde que existe contra los medios de comunicación y contra los periodistas libres e independientes de Ecuador, como es su caso, Gonzalo, como es el caso de Radio Democracia. Bueno, lo que se ha convertido el Ecuador es una gran mazmorra en que los que discrepamos del discurso oficial, los que denunciamos irregularidades en el sector público, somos perseguidos implacablemente y en algunos casos, lamentablemente, han tenido que ir a la cárcel o estar prófugos de la justicia para evitar que los alcance las garras del gobierno nacional. ¿Para qué le sirven al gobierno este conjunto de enmiendas que no cesan? Van a servir de manera fundamental para 3 cosas. En primer lugar, para garantizar constitucionalmente poder cerrar o acallar los medios independientes que siguen siendo independientes, al haber permitido que se transforme un derecho, que es el de la comunicación, a un servicio público proporcionado, controlado y dirigido por parte del Estado. ¿Y los demás recambios a dónde apuntan? Los demás recambios, entre uno de ellos, solamente para mencionar uno de los más preocupantes, utilizar a las gloriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas como un órgano complementario a la Policía Nacional, a la Policía Civil dirigida por parte del Estado, para reprimir a los críticos del gobierno, consiguiendo 2 resultados. En primer lugar, intimidar a la sociedad, disciplinarla para que no protesten, particularmente en este año, que va a ser muy complicado para el gobierno, así como también desinstitucionalizar las Fuerzas Armadas para que puedan ser órganos ya no preocupados de velar por la integridad del territorio, por todas las loables actividades a que ha estado históricamente sometida a las Fuerzas Armadas, sino responder a los intereses políticos del gobierno del señor Rafael Correa Delgado. ¿Usted cree que el gobierno ha logrado ensamblar en el imaginativo y en la actitud de los policías nacionales, por ejemplo, una especie de odiosidad contra la sociedad, de que hay que reprimirla, de que hay un compromiso medio especial, medio disimulado con el gobierno para cuando se ofrezca estar la policía en primera línea para reprimir cualquier manifestación de descontento, tornando antidemocrático e inhabitable este escenario, por un lado. Entonces, ahora quieren apelar también a las Fuerzas Armadas, pero eso es una aventura bastante peligrosa, porque de pronto, en un momento dramático, le pregunto esto a Juan Carlos Solínez, en un momento dramático, los soldados pueden decir, no voy para adelante, sino que me voy por la izquierda o me voy por la derecha y voy en un contraataque al que me ordenó esta acción represora, cosa por el estilo.
Es muy aventurado, señor doctor Solines, este clima que vamos a comenzar a vivir, sabiendo que tanto los policías como los miembros de nuestras Fuerzas Armadas están compelidos a defender al régimen de cualquier otra circunstancia que no sea bien vista por la ciudadanía ecuatoriana? Bueno, Gonzalo, yo creo que el hecho de que el gobierno desatienda, como lo hizo ya en el caso de la Ley de Comunicación, desatienda estándares de derecho internacional, estándares interamericanos particularmente, que ya han determinado que es sumamente peligroso y no recomendable que se utilice, y perdón, me omití saludar a la audiencia y a mi buen amigo Enrique Herrería allá en Guayaquil y a Gustavo aquí. Gracias por la invitación, Gonzalo. Pero decía, el gobierno ya demostró y ha evidenciado permanentemente que poco le importa y hace caso omiso a todos estos fallos, y claro, un gobierno prepotente, un gobierno que ha acaparado las funciones, que controla la Corte Constitucional, que controla las otras instancias del Estado, de este Estado sobredimensionado. Entonces, evidentemente puede dar esos lujos de decir, bueno, yo aquí invento el agua tibia, yo aquí creo mi propia jurisprudencia, yo aquí desoigo lo que otras altas cortes... O la carta política me prohíbe. No, eso es lo de menos, pues eso lo hicieron ellos mismos. Yo me refiero a factores externos que no están bajo el control de ellos, particularmente a precedentes que ha sentado, en este caso de las Fuerzas Armadas a nivel de la Corte Interamericana, donde me permito leer la parte pertinente del fallo de la Corte Interamericana. Dice, este tribunal hace notar que en determinados estados de emergencia o en situaciones de alteración del orden público, los estados utilizan a las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al respecto, la Corte estima absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Tal como lo ha señalado este tribunal, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de los disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. Esto lo dice, no lo digo yo, no lo dice Enrique Herrería, no lo dice Gustavo Medina, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué otras latitudes de América Latina usted ha podido observar, o y todos hemos estado en posibilidades de observar, cómo le ha ido a esta iniciativa de utilizar a las Fuerzas Armadas en asuntos muy peligrosos para los que no están preparados, por más que digan que ya les han dado entrenamiento y que saben perfectamente? El tema es hasta de orgullo propio, no de vanidad, sino de orgullo propio, y de una dimensión en la formación de los soldados que les dicen, ustedes tienen un adversario y un enemigo que va más allá del pueblo ecuatoriano, que va hacia el sector externo. Cuando intenten, fraguar ofensas al país, abusos con su territorio, cualquier circunstancia que irrespete la soberanía nacional. Allí tiene que intervenir la institución militar. Como es que ahora le ponen también para asuntos internos. ¿Cómo ve usted, doctor? Le pido comedidamente, doctor Medina, ¿por qué las Fuerzas Armadas se han vuelto también extremadamente, ¿qué le diría? Muy silenciosas, han tenido, líderes o jefes militares que, claro, se han regido por lo que dice la Constitución, pero en el otro caso, en la otra parte, no se ha regido a lo que dice la Constitución. Me explico mejor. Las Fuerzas Armadas aceptan este desafío por no tener dificultades con el gobierno de turno, porque son elementos obedientes y no deliberantes, cumplen a cabalidad.
Pero tampoco la Constitución les ha dicho a los gobernantes, como al caso del presidente Correa: presidente Correa, usted puede disponer de las Fuerzas Armadas para ejercitar las tareas que a usted se le venga en gana, por decirlo de alguna manera. El señor presidente va a responder: claro, los voy a utilizar en asuntos de interés nacional, doctor Medina, de responsabilidad del Estado, de mi autoridad, para poder garantizar seguridad, para poder garantizar extremos cuidados en favor de la comunidad, en favor de la nación ecuatoriana. Este es el módulo de discusión en el que estamos. ¿Cómo usted lo desarrollaría, doctor Medina? Primero, Gonzalo, permítame saludar a la distancia a Enrique, con quien me une, ya no digo una vieja, sino una antigua amistad, y no utilizo vieja porque ahora como que es un oprobio ser viejo. A Enrique nos une realmente una gran amistad y, por mi parte, un gran respeto a su integridad intelectual y ética. En lo que toca a su inquietud, hasta la constituyente de Montecristi, las constituciones del Estado generalmente utilizaban una expresión, fuerza pública, para referirse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y establecían que en casos excepcionales habrán de complementarse. Había este concepto. Pero cuando se llega a Montecristi, se establecen radios de acción, órbitas de gestión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. A las Fuerzas Armadas le asignan un rol y a la policía otro rol: velar por la paz interna. Mas este concepto, que parecía ser un avance en materia político-constitucional, a la vuelta de pocos años, cambia, y según la enmienda constitucional, se establece complementariedad de las Fuerzas Armadas respecto de la policía, y no inversamente, la policía respecto de las Fuerzas Armadas. Este concepto creo que es importante. Y es importante también meditar en aquello que usted ha señalado. Ciertamente que la Constitución manda que los integrantes de la fuerza pública, voy a utilizar esta expresión genérica tradicional anterior, son obedientes y no deliberantes. Y el segundo concepto es el que quiero subrayar. Claro que no pueden incidir en la vida política imponiendo sus criterios, pero nadie puede quitar a los miembros de la fuerza pública la condición de ciudadanos y de ciudadanos con una formación no solamente profesional en cada campo de acción de ellos, sino en asuntos de la ciencia, la tecnología, de suerte que ellos todos los días en sus institutos están deliberando sobre la suerte de su país, y naturalmente a través de los canales correspondientes habrán de decir a sus autoridades su pensamiento. De ahí que creo que simplemente la actitud de las Fuerzas Armadas ecuatorianas yo les calificaría como cautelosas, porque creo que ellas
habrán expresado y habrán de expresar sus preocupaciones sobre problemas álgidos del país. Ahora, en la historia, sobre todo latinoamericana y muy particularmente ecuatoriana, las Fuerzas Armadas han sido árbitros políticos. Y en el fondo, creo que siguen siendo. Cuando pienso... Pero ¿deben seguir siendo? Creo que siguen siendo en cuanto... ¿Pero deben seguir siendo? Otra cosa es que se rebelen contra el orden constituido, que yo diferencio del deber que ellos tienen de decir su pensamiento por el órgano o los órganos correspondientes sobre los problemas nacionales. Y usted decía, ¿qué pasa en Latinoamérica? A mi juicio, en lo ocurrido en Venezuela hace un par de semanas, pienso que el criterio de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron determinantes, al menos en la primera expresión del presidente Maduro en cuanto va a respetar el resultado electoral. Y eso se explica por una actitud de la Fuerza Armada en cuanto a la necesidad de respetar el criterio absolutamente mayoritario del pueblo venezolano. Y esto se explica también porque luego se dice que la crisis ministerial, el pedido de renuncia a todos los ministros, ciertamente tiene como trasfondo la necesidad de prescindir del ministro de la Defensa de ese país. Esto simplemente para expresar la importancia de las Fuerzas Armadas en la vida nacional, que yo distingo de afanes conspirativos que ventajosamente se han perdido, al menos en el pensamiento y en la acción de nuestras Fuerzas Armadas. Doctor Herrería, el árbitro entonces ha estado en lo suyo. Y me parece que es muy lúcida la explicación que da Gustavo, porque fue decisoria la postura que tuvo Fuerzas Armadas en Venezuela para que Maduro no dé al traste con la voluntad de los venezolanos en el propósito de cambiar el rumbo político que había tenido esa nación. En consecuencia, yo me imagino que... Como árbitro le pido, señor presidente, debe haberle dicho, y mucho se escucha, este obligado mensaje: dígnense respetar la voluntad popular y sujetarse a los resultados que tenemos en este momento ya definidos. Y debe haberse quedado un poco lelo el gobernante venezolano. Sí, estoy seguro que sí, Gonzalo, pero aquí cabe una diferenciación. Mientras que por la procedencia de Fuerzas Armadas de Chávez, en Venezuela, grandes estamentos del sector armado fueron penetrados por el chavismo, es decir, corrompidos por el chavismo, como además es de conocimiento público. Incluso hay lo que se llama el cartel de los soles. Supuestamente están involucrados sectores de las Fuerzas Armadas, incluso el propio Diosdado Cabello, con estos sectores dedicados a actividades ilícitas. En el Ecuador, ventajosamente, no ha penetrado la corriente bolivariana chavista en nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, son unas Fuerzas Armadas que han permanecido incólumes, independientes, intentos de politizarlas. Por lo tanto, históricamente las Fuerzas Armadas han sido el baluarte de la institucionalidad del Ecuador. Cuando ha habido rompimientos constitucionales, hay que reconocer que ha habido excesos por parte de los civiles. No era lo deseable, pero no se podía desconocer que a veces los civiles y los gobiernos civiles cometen excesos. Pero en el caso del Ecuador, yo creo que hay unas Fuerzas Armadas institucionalizadas, altamente profesionales, democráticas, que sin hacer expresiones públicas de desacuerdo con las políticas arbitrarias del Estado,
deben estar vigilantes para que el Ecuador no se conduzca en el mismo sendero de la lamentable tragedia que ha vivido y que está viviendo Venezuela, o de los excesos y de la corrupción que ha existido en Brasil y en el kirchnerismo argentino. En consecuencia, yo por mi parte creo que las invocaciones que hacemos siempre a Fuerzas Armadas es para que ellos, como parte de la nación ecuatoriana, permanezcan vigilantes para impedir que se desvíe de los ya mínimos cauces democráticos en lo que está viviendo la República del Ecuador. ¿Qué le parece a Juan Carlos Solines esta reflexión que formula en Guayaquil? Enrique, tenga la bondad, doctor. Totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique, y yo iría incluso un poco más allá. En el caso de Venezuela se produjo algo terriblemente grave, y es que las Fuerzas Armadas se convirtieron en militantes del chavismo, es decir, en activistas del chavismo. Es decir, se penetró, se corrompió las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas no solamente que dejaron de ser una institución, digamos, que vele por el orden público y la seguridad externa del país, sino que se convirtieron en promotores y agitadores en muchos casos. Esto pues fue un proceso largo en donde no se supo controlar a tiempo esta penetración perversa que hizo Chávez, y que más bien Maduro, por su ineptitud, de alguna forma resquebrajado esa militancia, igual que sucedió con la población perdió ya no ve en Maduro, ni siquiera los chavistas ven en Maduro un digno representante de la revolución bolivariana, y lo propio sucedió en las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas, siendo militantes de la revolución bolivariana, tampoco ven en Maduro una figura. Pero yo quisiera hacer una complementaria. Perdón, pero ¿fue Maduro el que perdió control sobre las boinas rojas? Sí, yo creo que poco a poco se dan cuenta de la incapacidad de Maduro, y entonces ven que inclusive los convencidos del proyecto bolivariano ven cómo está poniéndose en riesgo todo el proceso a causa de esta figura nefasta como Maduro. Adelante con lo que iba a resaltar. Lo que iba a complementar a lo que decía Enrique es que primero no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas excepcionalmente han contribuido a la seguridad interna. Yo siempre he sido muy crítico de cuando se utilizaban las Fuerzas Armadas para que salgan a las calles, incluso a combatir la delincuencia, porque no había un sustento constitucional ni legal para hacerlo. Tan es así que esta enmienda constitucional está demostrando que no había un sustento para las veces que el gobierno ha sacado a las Fuerzas Armadas a controlar el orden público interno. Entonces, esta reforma, esta enmienda, evidencia que había ese vacío, y por lo tanto pone en entredicho legal las intervenciones a nivel interno que han tenido las Fuerzas Armadas en el pasado, y que de la cuales resintieron y se quejaron, porque las Fuerzas Armadas siempre sostuvieron que no tenían una base legal para salir a las calles junto con la policía. Pero excepcionalmente, inclusive en el fallo que leí hace un momento de la Corte Interamericana, excepcionalmente pueden hacerlo. El problema es que este gobierno, entre los tantos abusos que ha cometido, ha abusado también sistemáticamente de la facultad que tiene de la declaratoria del estado de excepción, que antes se llamaba estado de emergencia. Yo no he contabilizado últimamente cuántas declaratorias de estado de excepción han habido, pero hasta hace 2 o 3 años que estuve en estos micrófonos y que había contabilizado, eran cerca de 200. Entonces, y muchas permanentemente en el tiempo, como por ejemplo la declaratoria de emergencia de la Asamblea Nacional después de los incidentes del 11 de septiembre, ¿no? Del 30 de septiembre, perdón, del 30 de septiembre. Entonces, ha habido un abuso. Claro, una visión, una postura ideológica que ve a las garantías y derechos como contrapuestos a la seguridad interna o a la seguridad del Estado, ¿no? Que es lo que hemos vivido en estos años. Es decir, un Estado omnímodo que dice la protesta social, las opiniones de programas de televisión y radio, y una serie de expresiones sociales de descontento o simplemente de opinión, son consideradas, y así se los detuvo a los 10 del Uluncoto, se los ha detenido a los 21 del Arbolito, ¿no? Se convierten en amenaza para el Estado, ¿no? Entonces, esta visión que tiene una enorme carga ideológica ha servido para el abuso de los estados de excepción, de la declaración de estado de excepción, y evidentemente para sacar a las Fuerzas Armadas y distraer de sus objetivos propios y naturales.
Lo que se ha logrado, doctor Medina, es que el presidencialismo autoritario y buena parte de las oportunidades bastante abusivo, este presidencialismo ha logrado convencer a la institución militar a esta hora del partido para que de a poco, con la intención más bien dicho, de que de a poco se irá metiendo a las Fuerzas Armadas en el bolsillo de la Revolución Ciudadana o de la Revolución Bolivariana, exactamente, para que no me digan que me estoy inventando, igual que la propuesta que le han hecho y con éxito a las Fuerzas Armadas venezolanas, y en otros lares pues, han logrado lo mismo con otras instituciones militares que han anexado a la revolución ideológica, al cambio rotundo, a nombre de los pobres, a nombre de las desigualdades, de buscar equidad para las clases menesterosas, cuando es un gran colectivo social que se ha adueñado del poder, se tratan muy bien y apenas suben $12 el mínimo vital para los ciudadanos de a pie. Entonces, por poner así las cosas, ¿usted cree que el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta de que no son los verdaderos reivindicadores de sus desgracias, de sus inequidades fundamentalmente? ¿O me estoy metiendo en un terreno que no compete a la discusión de este instante? Dígalo con franqueza, doctor Medina. Yo digo con absoluta franqueza, como caracteriza mis modestísimas expresiones. Yo creo en la institucionalidad y en el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, que no han llegado ni creo que llegarán a saludar como ocurría, creo que ocurría, creo que va a ocurrir en lo sucesivo, a saludar como lo hacían en todo acto las Fuerzas Armadas venezolanas. Patria o muerte, venceremos. Eso no creo que ha ocurrido, ni llegará a ocurrir en el Ecuador, porque vuelvo a reiterar, como Enrique y Juan Carlos, en mi convicción del profesionalismo e institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Veamos qué ocurre de aquí en adelante con la aplicación de estas famosas enmiendas. La única forma como las normas jurídicas demuestran su bondad o desajuste con las realidades es la confrontación con los hechos. Y entonces vamos a ir viendo cómo se aplican y qué reacciones provocan la aplicación de las diferentes normas que están contenidas en esta llamada enmienda, que es un nuevo parche. Ya vamos por el segundo gran parche a la Constitución de Montecristi en apenas 7 años de vigencia. De modo que yo soy absolutamente claro en mis convicciones. Yo quería preguntarle, doctor Enrique, como una última molestia. ¿Usted tiene una convicción igualmente sobre estas enmiendas o estas reformas a la Constitución sin poder constitucional, sin aval constitucional, digan lo que digan, que la relación medios-poder le son muy significativos a la Revolución Ciudadana? Y entonces ellos creen que declarando a los medios de comunicación y a la tarea comunicacional como un servicio público, está este momento salvada la situación que no sabían cómo rescatarla a su favor estratégico. Entonces,
los triunfos de las oposiciones, tanto en Venezuela como también en Argentina, el pedido de renuncia para la presidenta de Brasil, lo que seguramente va a ocurrir en otros países, incluyo el nuestro, le hace que la relación medios-poder comience a exhibir un cambio en la región sudamericana. Es decir, los triunfos electorales de la oposición en Argentina y en Venezuela van a incidir en el tema de la prensa, o por el contrario, lo de la prensa en Ecuador especialmente se agrava si estas 16 enmiendas ordenan y disponen férreamente a respetar el alineamiento con el gobierno y el gobierno en el diseño de las políticas y contenidos comunicacionales, que es el temor que tenemos. Dos, Gonzalo, son las circunstancias que han permitido a los pueblos venezolanos, argentinos y brasileros, perdón, no a los venezolanos, a los argentinos y a los brasileros darse cuenta de la mala conducción de sus gobiernos. Estoy hablando del de Lula da Silva, de la señora Rousseff y de la señora Kirchner en la Argentina. Que en ambos países ha habido, aunque sea sometida a asedio, una prensa independiente. En el Brasil, una prensa independiente, sometida a asedio, perseguida, intentada ser estigmatizada por parte de los grupos políticos que estaban en el gobierno. Y en el caso de la Argentina, igual, el emblemático diario El Clarín, el grupo El Clarín, el señor Lanata como periodista brillante en esta pelea contra el totalitarismo de la Argentina, pero también en ambos casos ha habido justicia independiente. Entre las denuncias de los medios de comunicación que hubo en el Brasil y en la Argentina, se pudo develar y poner de manifiesto que eran gobiernos corruptos, en el cual quienes estaban al frente del poder se dedicaron a pretexto de lo que dice este articulista del diario El País de España hoy día, se dedicaron a pretexto de una cortina ideológica, dedicados a enriquecerse los funcionarios públicos, enriquecerse de manera desmedida, aprovechando los enormes recursos que llegaron a los estados latinoamericanos por concepto de materia prima. Y en segundo lugar, la justicia independiente que ha logrado procesar a los más conspicuos representantes de este gobierno, tanto en Brasil como en la Argentina. En el caso de Venezuela realmente es grave, porque ha habido una acción de demolición bárbara en contra de la prensa independiente. Allí sí son mínimos los espacios para la prensa independiente, para la crítica, pero no para la denuncia de la corrupción. Es raro que los medios de comunicación todavía independientes en Venezuela se atrevan a denunciar la corrupción, porque son desfachatadamente, de forma inmediata, enjuiciados y sometidos a prisión los periodistas que se atreven a denunciar esto. Con estos antecedentes, yo creo que en el caso de Ecuador, en este año particularmente difícil por la escasez de recursos de la caja fiscal, va a venir una arremetida en contra de los medios de comunicación para silenciar los pocos canales que existen en el país, por no decir los únicos. Y permítame que haga una pequeña digresión. Durante estos 9 años del Correazo, los medios de comunicación han jugado un rol histórico que será reconocido por parte de la historia, porque mientras muchos partidos políticos y muchos llamados líderes políticos han sido silenciados y han hablado de todo, menos de la corrupción que ha devorado al país y a sus instituciones, son los medios independientes los que han salido con una actitud de heroicidad a denunciar lo que es obligación de los partidos políticos y que no todos lo han hecho. Cierto es. Por lo tanto, en este año tan complejo va a haber una arremetida en contra de ustedes, Gonzalo. Yo no tengo dudas de que va a arreciar
la crítica contra ustedes y la persecución por los medios administrativos y judiciales pertinentes, pero tengan la seguridad que aquello corresponderá a que los ecuatorianos salgamos a las calles y a las plazas a respaldar a gente como usted, a periodistas honorables, íntegros, y a los pocos medios de comunicación que todavía se atreven a tocar lo que le duele a este gobierno, las irregularidades y la corrupción existentes en el sector público. La comunicación quiere ser comparada con un taxi. Usted sube a un taxi, le refiere la dirección a donde quiere transitar, y el taxista, una vez que le sirve, le cobra la tarifa correspondiente. Ese es un servicio público, el del taxi y el taxista. Refieren así muchos analistas internacionales y ubican este ejemplo. Vean, señores oyentes, no perdamos tiempo. La Radio Democracia y Exa FM hablamos con evidencias. El Departamento de Producción Informativa y de Opinión de Radio Democracia y Radio Exa encontró de horas un hecho que está perfectamente grabado me parece que es el 14 de julio del 2015. El 14 de julio del 2015. El presidente de la República, Rafael Correa, en entrevista con la radio del Estado, se refirió lo que significa para él la comunicación como un servicio público. Veamos. No es un taxi, señor presidente, no es un taxi, señores, tanto comunicadores oficialistas, como editorialistas, como funcionarios, como miembros del partido de gobierno. No somos aquello. Somos poseedores de una garantía constitucional que sirve a todos los ecuatorianos, latinoamericanos y hombres de este mundo. Entonces, ¿qué dijo el señor presidente explicando? Él, en cambio, la forma como aparece para su imaginación de que la comunicación es un servicio público. Señor presidente, ¿qué dijo usted el 14 de julio del año 15? ¿Por qué la comunicación es un servicio público? ¿Por qué, presidente? ¿Qué significa servicio público? No es que lo tiene que hacer el Estado, no brindar, proveer el Estado, sino que tiene que tener adecuada regulación, porque no es lo mismo vender corbata que prestar plata. Colapsa un banco, puede colapsar la economía, o dar información. Con una mala información también puede colapsar una sociedad. Ese es el sentido de servicio público, algo que es fundamental para la cohesión social, para la marcha de una sociedad, economía, etcétera. Y eso ya está en la ley, por si acaso. Se lo está poniendo en concordancia con la ley en la Constitución. Y eso lo dicen muchos periodistas. Si no vea la entrevista de este señor que yo considero muy serio, Calá, de CNN, que dice abiertamente la comunicación es un servicio público. Ahora, ¿y eso qué obliga a esos medios privados? Esta declaración... Absolutamente nada adicional. ¿En qué les cambia? Tan solo da la capacidad que ya la tiene el Estado, porque le insisto, ya está en la ley de comunicación esto, lo estamos poniendo a nivel constitucional para que haya coherencia, ¿no? El Estado, el representante de la sociedad, le da la capacidad para regular esa actividad. No es lo mismo que vender corbatas, pues otorgar comunicación. La comunicación es servicio público, porque ella depende de la cohesión social, lo que creemos, dejamos de creer, los valores, antivalores, la cultura, etcétera. Es algo fundamental para el convivir en sociedad. Pero yo le hago una pregunta al pueblo, o sea, ya más allá de lo que publican los medios, ¿quién de ustedes ha sido restringido alguna vez en su capacidad de expresión, en escribir lo que ha querido, en decir lo que ha querido, en reunirse en asamblea? Eso es libertad de expresión. Entonces no coman cuento de esta gente que, como ahora no pueden insultar, destruir impunemente, sino que hay derecho a defensa, tienen que rectificar, entonces están como diablo en botella porque ya no pueden hacer lo que les da la gana. Exa FM. ¿Cómo le parece a usted, doctor Juan Carlos Solines, doctor Medina también? A ver,
Gonzalo, que nuevamente tenemos que desenmascarar al presidente. Hay que desenmascararlo. Es lo que hay que hacer permanentemente con él. ¿Y por qué utiliza esta expresión? Porque le miente al país. Porque le miente, porque disfraza las cosas. Claro, ¿quién se puede oponer? ¿Qué persona racional se puede oponer cuando, por ejemplo, se habla, en el caso de las Fuerzas Armadas que nos ocupaba hace un momento, se habla de que se necesita precautelar la seguridad interna? Nadie se puede oponer a precautelar la seguridad interna. Pero ¿qué implicaciones jurídicas y políticas tiene el permitir que las Fuerzas Armadas cumplan tareas de la policía? Son muchas y las analizamos en un momento. ¿Quién puede negar o quién puede oponerse a decir que la información y la comunicación tienen un rol fundamental en la sociedad? Por supuesto que tienen un rol fundamental. Pero declararla un servicio público tiene también implicaciones jurídicas y políticas. Y eso es lo que el presidente no le cuenta al país. Porque dice, ¿cómo no sé, qué de malo hay en declararle y elevar a rango constitucional la declaratoria de la comunicación y la información como servicio público, si eso ayuda a la cohesión social, a los valores, a la cultura, dice el presidente? O sea que la cohesión social, los valores y la cultura tienen que estar supervisados y sustentados bajo servicios públicos. Mire, Gonzalo, la tendencia en Europa, por ejemplo, que se está debatiendo en los últimos años y que se está consolidando, por ejemplo, ya es ir erradicando el concepto de servicio público y comenzar a introducir un concepto de servicio esencial para la sociedad. Es un servicio esencial, evidentemente, es un servicio esencial para la sociedad, pero que no tiene que ser controlado por el Estado. Porque ¿cuáles son las implicaciones jurídicas y políticas de esta declaratoria, Gonzalo? Y es lo que hay que decirle a la gente para que entienda. Uno dirá, bueno, pero si es que hay esta ley de comunicación que le permitió al gobierno hostigar a medios y periodistas, perseguirlos permanentemente, multarlos de oficio, por procesos iniciados de oficio, porque ni siquiera es que hay un ciudadano o un grupo de ciudadanos que se queja. Eso ha sido la excepción. La mayoría de casos son de oficio. Es decir, el propio juez y parte, el que monitorea los medios, que es la Supercom, inicia de oficio, siendo ellos mismos jueces, estos procesos para hostigar y para atemorizar a medios y a periodistas. Pero claro, eso no les ha sido suficiente. ¿Sabe por qué no les ha sido suficiente, Gonzalo? Porque ha habido medios que, más allá de defender la libertad de expresión, más allá de continuar con su línea incólume, como es el medio que usted dirige, se han declarado en resistencia un concepto y un derecho que la propia Constitución de Montecristi establece. Y entonces, claro, el gobierno se siente impotente, decir, a ver, estos medios que se resisten a pagar las multas, que se declaran en resistencia, entonces tengo que ir más allá de la ley de comunicación. ¿Y cómo voy más allá de la ley de comunicación? Por ejemplo, al declarar servicio público a la comunicación, no solamente que el gobierno o el Estado dice, yo voy a controlar cómo se suministra ese servicio, porque esa es una de las consecuencias directas que establece la Constitución. Los servicios públicos le corresponden al Estado, que puede eventualmente delegar por excepción. Pero aunque delegare, aunque dijera, esto no significa que no van a haber medios privados, esos medios privados van a estar bajo un régimen especial, que es una de las características del servicio público. Tienen un régimen jurídico especial, porque el Estado tiene que precautelar que ese servicio público sea continuo, sea eficiente, sea de buena calidad. Entonces, para precautelar esos valores de los servicios públicos, el Estado tiene que crear regímenes especiales. Pero hay algo más grave todavía, Gonzalo. Porque, por ejemplo, la ley de comunicación y los conceptos básicos como la responsabilidad ulterior acarrean, en caso de incumplimiento, en caso de que un periodista o una persona en un medio de comunicación diga algo indebido, acarrean derecho a réplica, a rectificación, e incluso, si es que ha habido una ofensa o una injuria, a daños y perjuicios, daño moral, que acarrean esas jugosas multas que el presidente ha obtenido, ¿no es cierto? Pero hasta ahí llegaba. Pero el artículo 54 de la Constitución, ¿qué es lo que dice? Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo serán responsables civil y penalmente, por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto o cuando sus condiciones no estén de acuerdo a la publicidad efectuada o con la descripción que se incorpore. Entonces, ¿por qué el presidente no le dice a la gente cuando interviene tan mansamente y dice, pero si es lógico, es un servicio público porque de esto depende la cohesión social, los valores, la cultura? No, señor, porque declarándole servicio público se deja una ventana abierta para que los medios y los periodistas ya no sean solamente responsables por lo que dicen, por lo que publican, por los contenidos, sino que sean responsables
penalmente por la prestación de servicios. Entonces, claro, se me están resistiendo, están muy machitos, acogiéndose al derecho a la resistencia, pues ahora, ¿no? Tienen implicaciones penales, porque es un servicio público. Doctor Medina. Empiezo por señalar que el medio eficaz para el control de cumplimiento de la ley es la existencia de una justicia independiente. He querido por enésima vez subrayar este concepto, porque es la justicia el supremo contralor de los actos del poder público. Y esa justicia tiene que ser independiente, tiene que ser autónoma, tiene que ser imparcial. En lo que toca al tema de comunicación, creo que hay que distinguir entre lo que es un derecho de lo que es un mero mecanismo para la realización de ese derecho. Por ejemplo, los habitantes de nuestro país tenemos derecho a la salud. Ese es el derecho. El derecho implica que hay un ambiente sano, que haya agua pura, que conservemos el ambiente. Y hay mecanismos para ese efecto. No hay que confundir entonces el derecho con los mecanismos. Y aquí viene otra confusión. Estamos acostumbrados o nos han acostumbrado a este concepto del servicio público en la concepción de que él viene siempre de una institución del sector público. Viene siempre de una institución del sector público. Las empresas de agua potable y canalización se refieren a la salud, para decir un ejemplo. De suerte que esta misma distinción hay que utilizar en el tema de la comunicación, que alude a un principio fundamental, que no es patrimonio de nuestra Constitución solamente, el derecho a la libre expresión del pensamiento. A la libre expresión del pensamiento. Ahí está el y derecho. cuando hablamos de la libre expresión del pensamiento, no estamos asegurando que este derecho es ilimitado. Porque si a través de un medio de comunicación social se injuria o se calumnia, aunque ahora han variado los conceptos de calumnia e injuria, hay responsabilidad penal y hay responsabilidad civil, porque se puede en el orden civil reclamar indemnización de daños y perjuicios. En suma, yo reitero que distingo con claridad lo que es un derecho de lo que es un mecanismo, y en los mecanismos pongo a los servicios públicos, que son medios para atender un concepto más general, el de servicio a la sociedad. Casi todos en nuestro diario devenir prestamos algún servicio a la comunidad, pero no hay que confundir nuestra acción con la que prestan las empresas a las que hace un momento me he referido. Yo distingo, vuelvo a repetir, estos dos conceptos con absoluta claridad. Juan Carlos. Sí, y quisiera yo, no con el ánimo de ser alarmista, Gonzalo, pero recordará usted que cuando estaba en proceso de aprobación la ley de comunicación, hicimos muchísimas advertencias de lo que se pretendía hacer con la ley de comunicación y cómo iba a servir como una herramienta para perseguir y hostigar a medios y periodistas. A los 2 años de vigencia de la ley, hemos verificado que eso se cumplió. Es decir, esas advertencias por las que se nos acusaba de alarmistas, de agoreros del desastre, se cumplieron. Esa ley ha servido como un instrumento de hostigamiento y persecución a medios y periodistas. Ahora debemos hacer lo propio, Gonzalo. Debemos
Por último, pecar de alarmistas, pero advertir a la ciudadanía y a los medios lo que puede suceder. Miren lo que dice el artículo 11 de la Constitución. Dice: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y todas personas que actúen en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones de los derechos de los particulares por falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas. Y más adelante dice: el Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables por el daño producido. Es decir, Gonzalo, el día de mañana, declarado servicio público, puede venir una persona que se siente afectada y demandarle ya no al medio, sino al Estado. Y el Estado podría acoger su queja y demanda, ¿no?, indemnizarle y luego perseguir al medio que ocasionó esa indemnización. ¿Por qué? Porque al ser un servicio público y al ser el medio simplemente un delegatario, es decir, le permiten dar un servicio público, entonces el Estado es el responsable, porque en los servicios públicos el Estado es el responsable y el titular del servicio. Por lo tanto, cualquier queja de un tercero que se sienta afectado por ese servicio público va contra el Estado. Y el Estado puede, conforme lo dice la Constitución, repetir, perseguir a quien produjo ese daño. Entonces resultará que el Estado el día de mañana podrá perseguir a medios de comunicación para repetirle lo que tuvo que pagar supuestamente a afectados que se quejaron por la deficiente prestación de servicio. Como por ejemplo, una queja podría ser que no publicaron o no difundieron contenidos de relevancia pública, como ha calificado el gobierno en muchas ocasiones. Recuerde cuando no se dio la cobertura que el presidente quiso o que estimaba pertinente para uno de sus desplazamientos en el exterior, me parece que fue, y vino un particular, ¿no?, seguramente con algún nexo, vino un particular a demandar que no se difundió un contenido relevante. Entonces, ese tipo de casos que ya han sucedido, no estamos especulando, ya han sucedido, se van a agudizar con estas consecuencias mucho más graves el momento en que se comience a ejecutar esto. ¿Queda en firme? ¿Es preferible? ¿Es preferible? Sí. Entonces, es preferible que las cosas queden definidas no como el presidente augura, sino como son hechos consumados. Son hechos consumados. Lo que estamos haciendo en este momento, y el ejercicio que estamos haciendo en este momento en estos micrófonos, es advertir a la gente lo que se ha hecho de manera prepotente, porque no se le consultó a la ciudadanía, sin siquiera generar un debate. Hicieron un show, como un circo, que iba de provincia en provincia, ¿no?, permitiendo hablar a los adláteres y acólitos del gobierno, ¿no?, y haciendo caso omiso absoluto a las observaciones que se hicieron. Entonces fue un show para dar los visos de legitimidad y de una discusión democrática, pero a la larga se aprobó las enmiendas tal y cual quería la Presidencia de la República, y ahora nuestro deber y nuestra obligación moral con la ciudadanía es anticiparle y advertirle lo que se pueden hacer con estas reformas. Tanto con la que analizamos de las Fuerzas Armadas, el abuso a los estados de excepción y el uso y la instrumentalización de un órgano absolutamente técnico e institucionalizado con las Fuerzas Armadas para reprimir protesta social, y el caso de la comunicación como servicio público, en donde se lleva un paso más allá a la comunicación y a la información, y ahora se la somete a estos preceptos constitucionales que pueden acarrear responsabilidades penales y pecuniarias mucho más grandes para los medios y periodistas. Bueno, en breves instantes, señoras y señores,